Mi nombre es Homer Usache, hay muchas caras conocidas, de verdad que es un placer volver a tener contacto con ustedes. El tema que vamos a ver hoy es, por demás, está en la palestra de un país donde es verdaderamente complicado la situación en términos económicos, pero también desde el punto de vista empresarial, y cabe también el tema de seguridad. Cuando estamos hablando de seguridad, estamos hablando de seguridad de todo tipo, pero en particular lo que vamos a ver hoy es de casos desde el punto de vista de una información que viene en una encuesta, y los temas que vamos a ver es seguridad de información, seguridad informativa. Esta encuesta tiene varios años. Nosotros la iniciamos hace mucho más de 10 años, y luego en una iniciativa de PricewaterhouseCoopers a nivel internacional, global, pues nos incorporamos. De tal manera que tenemos lo que vamos a ver ahora, es no solamente internacional, sino nacionalmente, los resultados, y esto ha venido siendo una alianza, una fuerte alianza con dos organizaciones adicionales que son el Chief Information Officer Magazine y el Chief Security Officer Magazine. Lo que vamos a ver ahora es bien interesante, porque refleja qué es lo que está pasando en el mundo y en particular en nuestra Venezuela. Para ello, entonces, el señor Roberto Sánchez, que es socio de la línea de servicios también de Advisory o Consultoría Gerencial, les va a desarrollar toda la temática que está contenida en esta. Siéntanse completamente en su casa, interrumpan a Roberto, porque Roberto habla muy rápido, traten de pararlo de la manera que cuando ustedes quieran solicitar más información, por favor, no duden en hacer las preguntas que quieran plantear. Y solamente si podemos responder todos en grupo y podemos intercambiar información de lo que pueda estar ocurriendo, sin mencionar una empresa en particular o en específico, mejor todavía, porque no tenemos por qué revelar información de nadie. De tal manera que, repito, están en su casa y lo dejo entonces con Roberto. Gracias, Homero. Y como bien dice él, yo hago unas presentaciones rápidas. Y hoy va a ser particularmente importante hacerlo rápido porque para los que participaron en la encuesta saben que no fue una encuesta breve, fue una encuesta conformada por más de 50 preguntas. Hemos hecho un resumen muy resumido en la presentación que vamos a darles hoy, pero sí va a ser denso el material que vamos a ver. No se preocupen por la información. A la salida del evento vamos a estar haciéndoles llegar vía correo el material tal como estamos presentándolo en este momento. Bien, esto sin quererlo desde el principio se ha convertido en un estudio mundial. Tal como comentaba Homer, nosotros estamos en la 9ª edición. Nosotros hacemos las encuestas a medio año, es decir, entre un año y otro, por lo cual estamos en la 9ª edición del 10º año, y la PWC viene desarrollando y evolucionando la encuesta de seguridad desde hace 15 años. Es hace 10 años que se establece la alianza con la empresa que produce las publicaciones CEO Magazine y CSO Magazine, y el resultado de este esfuerzo conjunto genera una encuesta de 9.400 empresas participantes en 129 países. Esto nos da una visión bastante completa de lo que representa el mundo de la seguridad de la información, y como este año nuestro enfoque fue buscar que la encuesta venezolana que se había desarrollado en paralelo y que finalmente la consolidamos este año a través de la visión global, obtuvimos una participación de 99 instituciones en Venezuela que supera a la media del resto del mundo.
pues si nosotros agarramos las 9.400 participantes y lo dividimos entre 129 países, da un promedio de 74 empresas por país. Nosotros estamos por encima de ese índice, lo cual es un dato importante o relevante para ver no solamente el interés, sino la confiabilidad de la información que vamos a presentar a continuación. La participación es la que ustedes ven allí. Se ve claro que hay una alta participación del sector bancario y de las áreas de tecnología, como podemos ver aquí abajo. 36% de los participantes fueron directores en el área de tecnología, 18% personal de auditoría, directores de seguridad de la información con un 14%, en una estructura que es servicios financieros con un 32%, manufactura con un 17% y 11% con productos masivos y consumo. ¿Qué es lo que destaca este año con respecto al año pasado? Esta cifra que vemos aquí, que representa el nivel de reporte con respecto al año 2012 y el 2011, vemos un decrecimiento importante en que la seguridad de la información le está reportando al área de tecnología de información. Esta era una cifra que se mantenía muy alta durante todos los años de la encuesta y que este año, por razones que suponemos que tienen que ver con, primer punto, la alta concentración del sector financiero en la encuesta y el segundo punto, de que estas organizaciones están siendo de alguna manera normadas en estos aspectos por los organismos regulatorios y han exigido que eso no ocurra, está generando esa variación. Pero nos llamó la atención que en el sector manufactura también vimos un cambio con respecto a los años anteriores. Entonces, quizás si sacamos el sector financiero la diferencia no es tan importante, pero efectivamente hay una tendencia a que ocurra lo que siempre se ha planteado como una mejor práctica, que es que en seguridad de la información no puede estar aportando de la función de tecnología. No todas las noticias son buenas. Había una tendencia que venía en crecimiento, que obedecía a la conformación de estructuras superiores a 5 personas. Vemos que dentro del resultado de este año, las organizaciones medianas, que son aquellas que tienen estructuras entre 5 y 10 personas, 10 y 20, han venido reduciendo su presencia con respecto a las organizaciones que han incrementado su estructura de seguridad de información en áreas con menos de 5 personas. Vemos entonces una situación que esto obviamente tiene una explicación bastante clara. Ante una situación de crisis, ante una situación de falta de recursos calificados, que en este país pues, no es ningún secreto que está ocurriendo, las empresas pues, se les están haciendo más difícil contratar personal o efectivamente dentro de las estrategias como parte de las estrategias de ahorro, una vez que ocurre una rotación de estas personas, no se presenta la renovación del cargo. Es importante acotar con respecto a 61% de empresas que mantienen estructuras menores a 5 personas, es que esa es una estructura que definitivamente deja brechas en el cumplimiento de lo que son las áreas de responsabilidad de la Función de Seguridad de la Información. El año pasado nosotros hicimos un ejercicio en el cual, con base en las actividades comunes de una organización, hicimos una estimación en horas. Con muchísimo gusto, el que esté interesado, al final de la reunión les puedo hacer llegar la información o se las hacemos presentar directamente en su organización. Este ejercicio, ¿qué fue lo que se hizo? Le asignamos un número de horas por año de esfuerzo para presentar esa actividad y después constituimos una estructura de gente para poder atender ese tipo de trabajo. Tal como haría una consultora, como haríamos nosotros, que decimos, bueno, para yo poder hacer este trabajo, ¿cuántas personas hacen falta? A partir de allí estructuramos una organización. El resultado fue que con 5 personas, cerca del 67% de las actividades de la Función de Seguridad de Información no se pueden hacer. Claro, esto no quiere decir que las empresas estén obligadas a crecer en 5 personas. Muchas empresas no tienen ni la estructura financiera ni el presupuesto para hacerlo, con lo cual las estrategias de tercerizar, de delegar en terceros algunas actividades se hace necesario evaluar. Obviamente, cuando vamos a ver los resultados, tampoco está contemplado dentro de las organizaciones delegar este tipo de funciones. Con respecto a la estrategia, informaciones buenas, la estrategia como actividad regular de la Organización de Seguridad está planteada para el 73% de los encuestados, en tanto que
las empresas han bajado sensiblemente, las empresas que no hacen o que abiertamente no hacen verificaciones estratégicas en seguridad de información. Otra información que hablamos, que identificamos este año, que nos llamó la atención, es un cambio importante en la adopción o ejecución, mantenimiento de procedimientos de seguridad, o sea, de lo que es las actividades que corresponden al desarrollo de procedimientos de seguridad de información, estandarización y documentación formal. Vemos aquí, por ejemplo, que con respecto al año pasado, estas son actividades que se han disminuido. Esto, con respecto a la información que les subí anteriormente, tiene sentido, porque al momento de yo tener que sacrificar actividades, normalmente la documentación, la estandarización y la ejecución de todo lo que es actualización de documentos con base en los cambios ejecutados terminan siendo las actividades últimas que realizo. Y, sin embargo, se va a ir viendo un crecimiento en actividades de monitoreo y cumplimiento. Esto habla de tecnología, habla de adquisición de herramientas para identificar que el ambiente de control se esté evaluando, se esté ejecutando de manera apropiada. Pero ciertamente herramientas sin documentación es un riesgo potencial de que hacia adelante empiecen a incumplirse las normas, porque las herramientas son solamente reflejo de lo que son las políticas de la organización. En ausencia de unas, las herramientas pueden no ser lo suficientemente efectivas. Y en conclusión, nuestra visión con respecto a los resultados del año pasado es que han ocurrido cambios relevantes en la función de seguridad de información. Sin embargo, las estructuras siguen siendo características de una organización en su etapa temprana de conformación. Bien, en cuanto a la implantación de mejores prácticas, que es la siguiente sección que estábamos conversando, los resultados han sido más o menos parecidos al año pasado. Nos llamó la atención dos resultados importantes y se los voy a apuntar. El primero tiene que ver con esta afirmación. Esta afirmación la trajimos de la encuesta global que la incorporamos este año, porque nos pareció interesante, dado que nuestro interés o nuestra convicción de lo que debe ser la función de seguridad es que tiene que tener un enfoque estratégico y un enfoque de negocio. Entonces la pregunta era bien interesante. ¿Cómo se veía o cómo percibía que la falta de visión o comprensión de los eventos futuros era efectivamente un obstáculo para la seguridad de información? Nos dimos cuenta que con respecto al enfoque global nosotros estamos muy por encima en esa preocupación. Claro, recordemos que esto es una encuesta, habla de la percepción del encuestado. Muy probablemente, si esta persona plantea esta posición, probablemente lo que está es hablando hacia arriba, es decir, veo que la organización tiene una visión o comprensión de eventos futuros que puede estar obstaculizando este tema. Yo tengo una preocupación al frente y no la estoy logrando transmitir hacia arriba, y en consecuencia esa visión me está afectando mi iniciativa. El otro elemento que también nos llama la atención, porque además es importante con respecto a lo global, es los sistemas de información mal integrados o demasiado complejos. Esto, por supuesto, en la medida en que se achican las estructuras de seguridad y se va incorporando nuevas tecnologías, pues de un año a otro, pues ya hemos tenido que incorporar probablemente nuevos canales alternos de comunicación, hemos tenido que incorporar probablemente todo el tema de socialización, hemos tenido que incorporar probablemente herramientas de movilidad y todo esto, pues todo esto va incorporando elementos adicionales de administración que terminan afectando a la función de seguridad, que probablemente va un poco rezagado en todo este tema de gestión de identidades, consolidación de administración de cuentas, etc. A continuación vienen 6 láminas y las voy a pasar muy rápido porque la información que está allí es de esa. Ustedes se la están llevando, por lo cual pueden analizar en el contexto, pero quiero que me acompañen a analizar fundamentalmente los extremos. Es decir, hemos agrupado, esta fue una pregunta de más de 50 ítems a considerar cuál era el nivel de adopción. La pregunta que se hizo fue con respecto a este concepto: ¿lo tienes incorporado en la empresa? ¿Lo tienes como parte de tus proyectos futuros? ¿O sencillamente lo estás pensando en él? Luego de esas 50 preguntas las separamos y estructuramos el análisis
en 6 rubros. El primero es gestión de la seguridad de la información. ¿Cuáles son las cosas más implantadas o más estructuradas dentro de las organizaciones? Personal de seguridad de información dedicado. Esto es una buena noticia. Aunque más adelante se afirma que sigue siendo proyecto para muchas organizaciones. Pero dice, bueno, ya tengo por lo menos alguien de seguridad de información incorporada. Plan estratégico, consolidación de la seguridad de información, gestión integral de seguridad, estándares de infraestructura, estándares relacionados, es decir, yo poder transmitir mis estándares de seguridad hacia terceros, educación al usuario, Bring Your Own Device, cumplimiento de privacidad, función del CISO, consultoría y outsourcing. Outsourcing de seguridad de información. Hablamos de la estructura, dijimos que las estructuras son escasas, pero dentro de la organización no solamente no existe una amplia aceptación de la tercerización, sino que dentro de los proyectos no está contemplado evaluar estrategias de este tipo. ¿Okay? El siguiente rubro fue evaluación de riesgos. Desde el mejor implantado hasta el menor, certificación o acreditación de sitios web. Eso es típico, es algo que ya hoy en día es más que aceptable. Incluso organizaciones que no hacen operaciones, sensitivas a través de la web han visto la necesidad de certificar sus portales para evitar que sean víctimas de ataques de defensa. Auditorías de seguridad, evaluaciones de riesgo, evaluaciones de amenazas y vulnerabilidades, evaluaciones de riesgo hechos por terceros, pruebas de inclusión y pruebas de cumplimiento. Pruebas de cumplimiento que es parte del ejercicio de antes que o durante el proceso de implantación de una tecnología nueva, efectivamente esto sea una prueba que se haga de manera regular. Entonces vemos que en la implantación estamos teniendo una práctica no muy baja, pero... Roberto, lo de las pruebas de inclusión también debe estar asociado, porque no todo el mundo hace pruebas de inclusión, pero en el caso de la banca también están regulados estos elementos y tienen que hacer 2 pruebas de inclusión al año. Eso puede también estar influyendo en lo que son los números de esa prueba. Vemos entonces que la prueba de cumplimiento está dentro del menor ranking y las certificaciones están en el primer ranking. El tercer elemento, detección de amenazas, filtros web, malware, IDS, detección de vulnerabilidades, gestión de parches, detección de eventos, monitoreo de actividad y detección de intrusos, alertas, dispositivos, alertas de vulnerabilidades, dispositivos no autorizados y malware en dispositivos. Fíjense que en cuanto a lo que es detección de amenaza, estamos básicamente en los riesgos típicos, en los riesgos clásicos, que el ataque venga de afuera y que el ataque venga de afuera hacia los elementos que yo ya conozco. Sin embargo, tecnologías como la identificación de vulnerabilidades de dispositivos móviles y el uso de dispositivos no autorizados, recordemos que el Bring Your Own Device estaba como una línea, además fuera de la encuesta se habla mucho de que esto va y va con fuerza. Vemos entonces que esta lámina particularmente habla mucho de lo que es la tecnología clásica clásica, porque ya hoy en día hablar de una página web, hablar de un desktop, e incluso hablar de un laptop es hablar de tecnología clásica. En cambio, hacia la movilidad vemos que la tendencia de adopción es mucho más baja. En cuanto a las medidas de protección, fíjense, seguridad de los navegadores, vulnerabilidades clásicas, autogestión de los usuarios, que es algo que se acepta como commodity dentro de las organizaciones, dispositivos físicos o no dispositivos físicos, administración centralizada de usuarios, control de acceso de información, cifrado web y cifrado de red están también bajando en cuanto al nivel de adopción. Sin embargo, todos ellos están por encima del 60 y del 70%, por lo cual no es algo que tampoco veamos que sea crítico. Aquí tenemos material de interés, porque habla precisamente de, y esto lo hemos puesto precisamente por el tema de la movilidad como una agrupación de interés. Vemos aquí, por ejemplo, que la gestión de identidades, que no es gestión de usuarios, gestión de usuarios es tratar de manejar los usuarios en los diferentes ambientes. Gestión de identidades es cuando yo empiezo a consolidar esto y lo pongo como una única visión para la gestión de las personas y los accesos. Eso es algo que está rezagado. Si esto lo vemos en
relación con las otras afirmaciones que hemos hecho, del incremento del uso de tecnología, la penetración de la tecnología en áreas no tradicionales del negocio, la creación de nuevos canales, vemos que la gestión de identidades empieza a ser un requisito, sin embargo está dentro de los elementos de menor adopción dentro de las empresas. Cifrado de medios extraíbles. Tengan en la mente este número. 40% de las empresas solamente tienen implementado esto. Vamos a ver hacia adelante, que el riesgo es importante. Cifrado de las PCs, 36%. Biometría, 34%. Cifrado de smartphone, 29%. Y cifrado en laptops, 26%. ¿Quiénes de ustedes, levanten la mano, quiénes de ustedes no tiene contemplado la movilidad como una estrategia del negocio? El 26% de las empresas no están preparadas para un modelo de estrategia de movilidad. Bien, monitoreo de eventos de seguridad. Fíjense que afirmaron tener el 89% de las empresas monitoreo del uso de recursos. Cumplimiento de política pendiente del 63%, es un número alto. En nuestra opinión, allí hubo quizás una mala interpretación de la pregunta como tal. Gestión de eventos, 58%, y seguimiento de terceros por internet. Esa es otra debilidad que nosotros quisimos poner en la mesa y la pusimos a la derecha por esa razón, porque en el tema de las redes sociales se hace necesario establecer estrategias alrededor del entendimiento de lo que está haciendo la gente en internet. Y esto, vemos que 42% de las empresas afirman tener una estructura, pero 37% de las empresas no lo tienen ni contemplado como una estrategia. Esta lámina la apartamos del resto de las anteriores, porque el tema de continuidad de negocio, nosotros además en lo particular como empresa nos ha llamado la atención el incremento de la demanda del servicio de un año para otro. Nosotros cuando, y Homero ha comentado en varias ocasiones sobre la presión que ha tenido el sector financiero, el marco regulatorio en temas como seguridad y continuidad de negocio. De hecho, para los que no lo saben, la Superintendencia de Bancos estableció incluso unas afirmaciones en las cuales indicaba que había un riesgo importante en el país como consecuencia de la concentración de los data centers principales y alternos del sector financiero en la región capital. Eso ha dado como consecuencia el desarrollo de proyectos, pues muchos de ustedes conocerán el desarrollo que está haciendo en este momento DAICO en la región central, y de igual manera la gente de Telefónica está desarrollando un data center en el estado de Aragua, precisamente para poder atender esa afirmación de la Superintendencia de Bancos perfectamente legítima, porque ciertamente la zona sísmica y la concentración de riesgo en la región capital es un hecho que está allí y que afectaría a los dos data centers. Entonces vemos que, bien sea por la influencia del sector bancario en la encuesta, pero además también lo vemos que en otros sectores que está planteado como una necesidad, que con respecto al año pasado, el número de empresas que han adoptado estrategias de continuidad de negocio casi se duplica. Y lo que es importante, solo 7% de los encuestados afirmó no tener un plan para el desarrollo de estrategias de continuidad de negocio. Ahora bien, esta lámina tenemos la información del año pasado, pero la verdad que no la quisimos mostrar porque la información, el cambio es radical. Hubo un cambio de estrategia completamente distinto en las organizaciones. Cuando estuvimos discutiendo en el equipo de trabajo cuáles eran las causas para esa debacle de la tercerización de procesos, nosotros vimos aquí pasan dos cosas. O los encuestados de este año no son los mismos encuestados del año pasado, la base es la misma, con sus variaciones normales, o hay algo, no lo podemos afirmar, que está ocurriendo que hace que la tercerización no sea una prioridad, cuando además, de cara a esta misma pregunta hacia el resultado global, lo que apunta es que todo va hacia tercerizar cosas que en el pasado no estaban tercerizando. Puse esta flecha aquí arriba precisamente para indicar que lo único que ha subido de manera importante, además, ha sido la tercerización de la colocación de los servidores, todo lo que es el servicio de hosting. De resto, operaciones de seguridad ha disminuido,
gestión de redes, mesas de ayuda, operaciones de datos, desarrollo e implementación, todos han bajado de manera significativa. Argumentos que, por ejemplo, hacía uno de los gerentes. Pero es que quizás la nueva ley del trabajo está presionando a las empresas a salir de todos los procesos tercerizados. Es posible, y yo creo que quizás alguna explicación esté ahí, pero sigue siendo muy alto para como resultado. Pero el hecho es que la tercerización ha tenido un retroceso con respecto al año anterior. Entonces, encontramos, así como hemos afirmado que hay una evolución importante de un año al otro, vemos además que lo que son los retos tradicionales, las situaciones que ya conocemos que pueden estar ocurriendo, las tenemos concientizadas, bien sea con proyectos ya ejecutados, bien sea con proyectos en ejecución o con proyectos en planificación. Pero donde encontramos algunas carencias en los resultados de la encuesta precisamente con los riesgos incidentes. Todo lo que es socialización, todo lo que es movilidad, está bastante crudo dentro de las estrategias por parte de la Función de Seguridad para lo que es el año 2012-2013. Ahora vamos a hablar de los incidentes. Y ustedes mismos van a ver aquí que las estrategias y los proyectos no están muy atados con los resultados. ¿Cuántos incidentes ha tenido su organización durante el año? Vemos aquí, por ejemplo, que pocos incidentes, 40% de los encuestados venezolanos dijeron haber tenido al menos uno. Pero a nivel global esta media es de 19, es baja, o 4 veces es alta la nuestra, de cara a él. De 3 a 9 también es alto el número, pero la respuesta está en la siguiente lámina, no se preocupen. De 10 a 49 baja un poco, y el no sé al global es muy alto. La aplicación no la tenemos, la verdad que aquí también son tantos países que al final las variaciones pueden ser diferentes, pero en nuestro caso todos nuestros encuestados parecieron, excepto un 14%, decir, oye, yo estoy bastante en conocimiento de las situaciones que le han ocurrido a la organización. Es aquí donde vemos qué es lo que está pasando en Venezuela. Vamos de derecha a izquierda, 35% de las empresas en Venezuela tuvo robo de equipos durante el año. ¿Cuántas empresas dijeron que estaban cifrando sus discos? ¿Alguien se acordó el número? 26%. ¿Sí? Entonces, 26% de las empresas no están cifrando los discos, pero 35% están sufriendo robo de equipos. A nosotros nos están robando equipos casi mensualmente. El nivel de hurto de equipos es importante. De hecho, comentábamos antes de comenzar la reunión que a nosotros nos están llevando hacia las tendencias mundiales por las razones equivocadas. El tema de que cada quien se traiga su equipo es porque no se consiguen celulares y vamos a tener que dejar que cada quien se conecte con sus celulares para poder seguir trabajando con el negocio, y probablemente vamos a tener que cada quien que traiga su laptop y que administre con su propio equipo la relación con la empresa, porque la movilización de los equipos y el costo de cada organización se está incrementando de manera importante. Entonces vamos a tener que potenciar el trabajo a distancia, vamos a tener que potenciar la versatilidad en la manera de interactuar con la organización, pero fundamentalmente por el factor riesgo. Vemos que en segundo lugar, la plataforma tecnológica, 16% contra 20% a nivel mundial, es bajo para el caso de Venezuela, pero en general, esa información la tienen ustedes, pero visualmente se ve claro que nuestras preocupaciones en Venezuela son diferentes a las preocupaciones en el mundo. El nivel de la seguridad, de la preocupación, de la inseguridad es tan alto que todo lo demás pierde relevancia con respecto a la preocupación de la cuestión de seguridad. Normalmente los que estamos aquí, pocos tenemos que ver con el tema de la seguridad física, pero tenemos que ver que la seguridad física desde la perspectiva del acceso a la información por parte de terceros es un riesgo de seguridad de información, y vamos a tener que involucrarnos o asociarnos, relacionarnos más con la gente que lleva el tema de la seguridad física para que esto
se traduzca en estrategias concretas de minimización de ese riesgo. Otra gráfica interesante. Con respecto al global, el empleado en Venezuela es el que tiene menor riesgo con respecto al más que 37% de las empresas manifestaron que el empleado era el causante del incidente, en tanto que 37% es la media global. Vemos también que los hackers, el 25% de las empresas afirmaron haber tenido un ataque por un hacker, y aquí nuestra media nos está dando un 14%. 28 contra 10 en el caso de los ex-empleados, 46 otros. Es difícil clasificar a la persona que se lleva el laptop. O sea, si vimos que del otro lado 35% de los incidentes tienen que ver con laptop, en la clasificación para nosotros está claro que este 46 obedece a que no identificaron, ni siquiera como responsabilidad del empleado, sino como el de un tercero, el hecho de que ese incidente que ocurrió haya sido efectivamente causado por alguien que haya ido por la organización y no por el activo en sí, que sería el equipo. Principales elementos afectados por el incidente de seguridad. Pero le hicimos una pregunta, bueno, ya que conoces el incidente, cuéntame qué fue o cuál fue el impacto que tuviste con respecto al mismo. 40% manifiesta que es la pérdida de confidencialidad de la información, 24% la disponibilidad de la misma, y habla de backups entonces, y 12% pérdida de integridad de datos. En cuanto a los elementos afectados, se le preguntó a las empresas cuál era el impacto financiero del incidente de seguridad. Los resultados nos dio apuntados en los extremos. Un banco, un incidente puede ser 50 millones de bolívares. Una pequeña o mediana empresa, un laptop, son 14.000 bolívares. Bueno, ahora tengo 35. Un laptop, 35. Entonces, claro, con esa dispersión es poco complicado llegar a una conclusión, y lo que hicimos fue limitarnos a decir, bueno, en general, ¿de qué estamos hablando? Empresas que tuvieron incidentes inferiores a 250.000 bolívares, 68%. Empresas. Esto no suma la totalidad. Pero ciertamente lo que está ocurriendo son incidentes pequeños. Cosas. Me robaron un equipo, me excedieron por aquí, se robaron tal cosa, etc. No son grandes ataques lo que está copando la ocupación de la función de seguridad. Cuando se les preguntó cuáles eran los criterios para darle valor, cuando yo digo 250.000, es en base a qué. Pérdida financiera directa, es decir, la información que estaba allí costaba tanto, o efectivamente por un incidente o el equipo que se llevaron costó tanto. Los costos de investigación de auditoría se imputaron al incidente, y los costos de remediación. Esos son los tres factores que la mayor parte de las empresas venezolanas toman para darle un peso financiero al incidente ocurrido. Bien, en cuanto a la inversión de seguridad, buenas noticias, los encuestados manifiestan que va a incrementarse más que con respecto al año pasado. Vemos aquí, por ejemplo, que el 45% de los encuestados manifestó un crecimiento en la inversión de seguridad de información, y en este momento manifestaron un 62% de posibilidades de incremento por encima del estándar mundial. En cuanto a que se mantendrá igual, pues vemos que probablemente esto se alimentó directamente de estas personas, y solamente 11% de los encuestados planteó como posible un decrecimiento en la inversión de seguridad de información. Bien, ¿cuáles son los estándares y mejoras de seguridad y tecnología de información que más están adoptados por las organizaciones? Para el 34% de las empresas encuestadas, y se encuentra en un estatus de operativo, y para 42 en proyecto. PCI es específico para las empresas del sector financiero y las empresas de retail con un volumen importante transaccional. Solo 17 personas tienen el proyecto, y la suma pues no pasa del 30%. Vemos que COVID está en la cabeza de los encuestados, con 40% de adopción, pero con una baja implementación, igual que el ISO 27000, y el estándar 25999 está bastante ausente del mercado, y esto fundamentalmente responde al desconocimiento que hay.
En cuanto a el nivel de inversión, en cuanto al desarrollo de enfoques integrados, ¿cuáles son las medidas de implantación de marcos de cumplimiento, privacidad de datos y seguridad de robo de información dentro de la infinidad, dentro de la organización con respecto a la prevención del robo de identidad? Vemos entonces que a esta pregunta, ¿qué es lo que estamos viendo del encuestado? El encuestado plantea que los marcos de cumplimiento a cierto punto van en respuesta a esa necesidad. Cuando vemos la comparativa entre el global y el local, vemos que aparentemente los encuestados locales tienen muchísima más asociación de estos estándares con respecto a la función que ellos están buscando en marco de cumplimiento, privacidad, seguridad y robo de identidad. El global, en el global, los encuestados no vieron relación entre el cumplimiento de los estándares con respecto a la minimización de esos riesgos o el cumplimiento de estos objetivos. Nosotros a esta pregunta, pues, la conclusión a la que llegamos es que los estándares están en la cabeza de los encuestados fundamentalmente para responder a sus necesidades. Probablemente hacia afuera lo que está ocurriendo, y por la identificación de la encuesta, es que la atención de estos incidentes más va hacia lo práctico, más va hacia qué herramienta me sirve para, o qué tecnología voy para, o qué proveedor me da la solución para, y no ven que detrás de lo que está allí es fundamentalmente el marco metodológico, el marco teórico que sustentan estos estándares. Solo el 13% de las empresas venezolanas habían implementado un enfoque integral de mejores prácticas de seguridad. Esto es un mensaje importante, sobre todo para las instituciones altamente reguladas. Normalmente cuando encontramos diferentes estándares, vemos que cada uno de ellos tiene sus servicios que comparten con otros. Desde el inicio, por ejemplo, COVID, que se ve estructurado fundamentalmente en todo lo que es el establecimiento de un marco de control, hoy en día ya empieza a decir cosas como, oye, es que tú no tengas un presupuesto, pasa a ser un tema de riesgo también. Y TIC, por otro lado, que siempre ha estado orientado más bien al tema de la mejora de los procesos, oye, también dice, pero es que si tú no tienes seguridad de la información, puede ser que tampoco estés cumpliendo con los objetivos de la organización. Entonces, cuando la organización decide tomar como referencia algunos estándares o dar cumplimiento a algunos marcos regulatorios, vale decir, para el caso del sector financiero o de retail de envergadura, por ejemplo, PCI versus ISO 27000 versus la normativa de la superintendencia de bancos, encontramos que hay un punto de elementos que son exactamente del mismo interés y más o menos buscan el mismo objetivo, quizás con algunas variaciones. En algunos casos será más estricto, en otros casos será más, o no estará considerado desde el mismo enfoque, pero si tomamos los puntos más altos de todas ellas, definitivamente tendremos algo que dará cumplimiento a los tres elementos de rigor. Esa visión consolidada es un resultado que nos llamó la atención este año, pero no es de este año. Lo que pasa es que este año estructuramos la pregunta como para confirmar nuestra percepción de que el mercado efectivamente no ve la revisión consolidada de los estándares como una manera de tener el panorama completo de su marco de control. En cuanto a los factores que impulsan los gastos de seguridad de la información, para el caso Venezuela, el 70% abordó el tema de continuidad de negocio y recuperación ante desastres. Por supuesto, es allí donde hay la mayor parte de inversión. Si yo tengo que empezar en un data center, ya solo el presupuesto de establecimiento de un data center supera cualquier otra iniciativa de seguridad de la información que tenga que ver con presupuestos. En segundo lugar, tiene que ver con el cumplimiento de las políticas internas como el impulsador. Pues esto es lo que me está llamando a hacer esa inversión. Y después, en tercer lugar, están las tendencias en convergencia digital. Fue una pregunta que trajimos de la encuesta global, nos llamó la atención que el resultado fuese superior a la global, pero es consistente en su comportamiento con respecto al resultado global. Y finalmente, los impulsadores afuera, la última perspectiva. Y esto es un resultado interesante.
afuera el condicionamiento de la crisis económica es más bien un aliciente a la inversión en seguridad. Tengo que reducir mis riesgos porque estoy en unas condiciones en las cuales cualquier situación que afecte mi operación lo que va a hacer es ir peor en el tema de los resultados financieros. En consecuencia, estoy usando esto como una manera de justificar la inversión en seguridad de información. Cuando preguntamos cuáles eran los elementos que se utilizaban para darle valor al resultado de la gestión de seguridad de información, ¿cómo mides tú qué estás haciendo de seguridad de información? Encontramos que muy consistente el resultado con el global. Para el 47% de los encuestados en Venezuela, el juicio profesional es el principal elemento para determinar que estamos haciendo las cosas bien. Pero es el segundo principal. En el global es el 44% del principal. Los tiempos de recuperación ante incidentes de seguridad, y esto es consistente con la lámina anterior, que decía que el principal presupuesto está orientado al tema de continuidad, y es consistente con las láminas sobre en qué estoy yo desarrollándome más cuando vemos que el crecimiento notable que ha tenido los temas de continuidad de negocio este año. El retorno de la inversión sigue siendo una estrategia de valoración de estrategias de seguridad de bajo uso, y la tasa interna de retorno todavía menor que la anterior. En cuanto al grado de confianza que tienen las organizaciones con respecto a lo que hacen sus socios o asociados o proveedores con la información, encontramos un comportamiento bastante acoplado entre el resultado global y el resultado de Venezuela, donde vemos que para el 47% de los encuestados en Venezuela tienen un nivel de confianza mediano en cuanto a cómo están sus proveedores o sus asociados haciendo buena gestión de la información de ellos. 25% manifestaron estar seguros y no muy seguros 19%. Esta lámina contrasta con un punto que vamos a ver más adelante, que dice que precisamente es uno de los principales problemas que tienen al momento de establecer iniciativas como cloud, como tercerización de procesos. Pero nuestra conclusión con respecto a la discrepancia de los dos resultados tiene que ver con la concientización de lo que es un proceso de tercerización. La tercerización es fundamentalmente la delegación de cooperación en un tercero, pero con ello también de la responsabilidad sobre la información que gestiona. En consecuencia, el proceso de delegación debe incluir también una delegación de las responsabilidades y del cumplimiento del marco de regulación. Y es allí donde, en las siguientes láminas, vamos a ver que hay una dificultad por parte de las empresas venezolanas en traducir. Y esto es una situación de carácter global. Servicios basados en la nube. ¿Cuál es el nivel de uso con respecto a los encuestados en Venezuela? Vemos que infraestructura como servicio, para el 35% de las empresas encuestadas está como un proyecto o como una ejecución. Plataforma como servicio 39% y 68% el desarrollo de software como servicio. Aquí nuestra conclusión de ese número tan alto obedece a confundir el proceso de software como servicio al tema de tercerización de desarrollo de software, que son cosas distintas. La cosa es que yo contrate a SAP y utilice SAP como herramienta, y otra cosa es o que yo contrate un tercero para que desarrolle software, y otra cosa es que yo me monte en la nube de SAP. Son situaciones distintas. El SaaS como tal sería el segundo escenario. Para nosotros un poco alto pensar que el 78% de las empresas piensan o están en este momento adoptando una solución de ese tipo de solución. En cuanto a la estrategia, o considerando la estrategia de ir a la nube, vemos que para el caso de Venezuela 31% de los encuestados dice que sí, en tanto que 56% dice que no, y a nivel global esas cifras son un poco diferentes. Vemos que el 38% plantea como sí, pero solo un 41% plantea que no. Obviamente el caso venezolano en el tema del cloud sigue siendo una situación difícil de proyectar por las razones que ya conocemos, pues la dificultad de poder pagar los servicios quizás en la primera limitante, y por supuesto la dificultad de acceder a servicios de red que sean confiables para poder delegar en una nube una operación que en este momento se hace local con mínimos riesgos
de telecomunicaciones. Riesgos de seguridad al utilizar estrategias basadas en la nube. Esta es la lámina que les comentaba. Y es consistente en la opinión global con respecto a la opinión local. 42% de los encuestados en Venezuela y 43% de los locales dicen que es incierto cumplir o evaluar el cumplimiento o asegurar el cumplimiento de las políticas de la organización cuando se da una información en estos terceros. Si yo me monto, por ejemplo, mi estrategia de mercadeo, la monto en una herramienta apalancada en una nube, que esta a su vez se apalanca en la solución de S2 de Amazon, ¿cómo llego yo a saber que S2 está cumpliendo con las mismas políticas o con las mismas normas que yo espero que se cumplan cuando ni siquiera mi relación es con él, mi relación es con un tercero, que este tercero probablemente tenga algunos niveles de cumplimiento? En la mayor parte de los casos, estas soluciones se hacen a través de contratos de adhesión, por lo cual confías y aceptas que esa es el ambiente y las garantías que te da el ambiente del cliente, y a partir de allí pues debes pensar que ellos lo van a hacer bien. Y ciertamente, pensar por ejemplo que una empresa como Google, como Amazon, no están haciendo su mejor gestión o su mejor estrategia en cuanto a seguridad de la información para garantizar la confidencialidad y proteger la información de los usuarios, es también un poco extremo, pero como dicen por allí, grande barco, grande vela, pues ellos probablemente tienen unas estrategias muy grandes y unas inversiones muy importantes en seguridad de información, pero también tienen un caudal importantísimo de atacantes que están viendo en qué momento se equivocan. Entonces, si la carrera de la seguridad de la información es una carrera constante y normalmente los atacantes van a la delantera, en el caso de ellos, eso ya no es una carrera, ya eso es, no sé cómo decirlo, será una carrera de Fórmula 1. Ellos deben ir en otros niveles, tanto en la cantidad de ataques que reciben como en las remediaciones que tienen que estar implantando, y todo esto, por supuesto, que va en favor de la organización, porque nosotros somos finalmente los beneficiarios de toda esta evolución de seguridad de la información, pero cuando ocurre un incidente, ese incidente nos va a afectar a nosotros y no tenemos manera, desde nuestras políticas y desde nuestra gestión, de asegurar que de aquel lado están haciendo las mejores gestiones. Entonces es un acto de fe. Aceptas que eso va a ocurrir y delegas la responsabilidad en un tercero. Entonces la escogencia del proveedor pasa a ser relevante. Las medidas que puedas establecer, algunas marginales, vas a tener que reevaluarlas, pero es un mercado que está evolucionando. Yo he visto, por ejemplo, que hay por allí algunas iniciativas que plantean, por ejemplo, el uso de almacenamiento en la nube cifrado a través de un tercero. Es decir, yo contrato a una empresa que hace servicios de almacenamiento a través de otra empresa, vale decir, por ejemplo, el uso de Dropbox para corporaciones. Entonces, el Dropbox ofrece el servicio y este te ofrece la herramienta de software o la herramienta en la nube para que la información que almacenes en Dropbox a su vez esté cifrada. Entonces dices, bueno, ¿y quién me protege del cifrador? Bueno, y allí, en ese proceso de evolución del mercado de seguridad, habrá que decidir si finalmente aceptamos y confiamos en este tercero, o por el contrario, somos más bien cautos y esperamos a ver cómo evolucionan estos temas antes de finalmente adoptar este tipo de iniciativas. Lo siguiente tiene que ver, para el caso de Venezuela, en importancia, la incierta capacidad para recuperar los datos. ¿Sí? Una vez que yo la información la coloco ya, ¿qué garantía tengo de que esta retorne a mí? Normalmente los acuerdos sí establecen estrategias de retorno, pero las estrategias de retorno siempre están condicionadas a la estructura de información tal como está en el proveedor. Entonces, si yo establezco un repositorio para todo mi sistema financiero en un sistema de información y al final del proceso lo recupero, bueno, está bien, me da una base de datos en Oracle con un montón de datos, pero poner eso a funcionar otra vez es un esfuerzo que es bien complicado. Y eso, dentro de los encuestados, es una situación de análisis de interés para evaluar la factibilidad de ir hacia las soluciones en el mundo. ¿Okay? El incierto cumplimiento regulatorio del proveedor. Estos proveedores normalmente están fuera del país. Entonces,
a partir de allí, el que, por ejemplo, un banco delegue en un tercero algún proceso que se considere crítico, y ese proceso, esa tercerización involucra que el tercero tiene que estar en cumplimiento del marco regulatorio venezolano. Es como complicado. Decirle a alguien, ven acá, necesito que cumples con la normativa de superintendencia de bancos. Igual ocurrirá pues, con todo lo que es el marco legal venezolano. Consideraciones finales. La seguridad de la información, nosotros hemos planteado desde hace mucho tiempo que hay que cambiar el enfoque reactivo al enfoque proactivo. Y este enfoque proactivo, nosotros ahora decimos que además debe ser estratégico. Pues, hablando en términos militares, debemos pasar de la reacción a lo táctico y ahora de lo táctico a lo estratégico. ¿Y lo estratégico de qué se trata? Se trata de tener un enfoque mucho más global sobre cuáles son las tendencias, qué es lo que está ocurriendo en la práctica. Eso es un comentario que me parece uno de los análisis que hay que poner en la mesa, sobre todo porque las medidas de seguridad cada día se están imponiendo en mayor o menor grado en las organizaciones, y el principal cuestionamiento para los que le imponen es que esto me genera problemas de cara a la operación. Es decir, esto me afecta mi flexibilidad, esto me afecta mi operatividad, tú lo que me estás colocando es burocracia en el camino. Entonces, desde la perspectiva estratégica, hay que darle una justa cuantificación de los riesgos, y esa cuantificación de los riesgos con un margen de apetito que hay que plantear, porque en el momento en que yo delego o cedo en una flexibilización en pro de una eficiencia de un proceso o en pro de una dinámica de la organización, estoy levantando una brecha, que esa brecha puede ser de uso y que eventualmente puede convertir en un incidente. Entonces, aquí el planteamiento es cómo yo hago para, desde mi perspectiva estratégica, decirle al negocio, bueno, estas son las consecuencias, pero tenemos que ir por ese camino. Entonces, aceptemos el riesgo y lo que busquemos es tratar de minimizarlo a través de soluciones alternas, de una prevención o de una identificación oportuna de incidentes, de una estrategia de atención a incidentes que sea rápida y efectiva. Para el sector bancario, por ejemplo, ya hoy en día hablar de cero riesgo en fraude es casi una utopía. Lo que hay que hablar es más bien de identificar el fraude en la primera o en la segunda transacción, para que la tercera ya no sea una situación para la organización, y de allí pues ir evolucionando en ese enfoque estratégico. Estrategias para fortalecer la función de seguridad. Entonces, implementar una evaluación de riesgos y alinear las inversiones de seguridad en consecuencia. Ya vimos anteriormente que los resultados de los incidentes no es consistente con las inversiones, y el punto de encuentro de estos dos elementos es la identificación y valoración del riesgo, la valoración tanto en impacto como en probabilidad. Esto es un ejercicio que hay que hacer y que hay que actualizar constantemente entre las organizaciones para poder entonces establecer una estrategia consistente con esa valoración. Entender la naturaleza de la información de la organización a fin de identificar quién es el interesado y cuáles son los riesgos expuestos en los mismos. No es lo mismo, por ejemplo, el riesgo dentro del sector financiero de una aseguradora a la de un banco. Dentro del sector de manufactura con respecto al sector de farmacia. En consecuencia, plantear una receta única es complicado, y dentro de la valoración del riesgo, entender la naturaleza, la fuente y cómo esta información efectivamente puede impactar a la organización es de utilidad para establecer estrategias que sean hechas a la medida de la organización. Comprender los requerimientos de seguridad de la información, porque estas están dando un viraje, para que ese viraje nosotros lo podamos entender y ajustarnos al modo de hacer negocios. Si nuestra organización se está yendo hacia soluciones en la web, hacia mercado electrónico, hacia globalización o cualquier estrategia que esté planteada, esa es una tendencia que nosotros estamos, en algunos casos, en conocimiento en mayor o menor grado. Pero es que además los riesgos están cambiando, y entonces ya el ataque clásico de atacar los servidores, entrar a extraer la información,
ya no son situaciones que sean tan relevantes como sí puede ser el hecho de que alguien de tu organización esté publicando información que no tiene que haber publicado a través de las redes sociales, o que esté haciendo uso de soluciones en la nube y no esté siendo precavido en cómo la está almacenando. Porque todas esas situaciones al final representan un riesgo, y ese riesgo estaba delante de nosotros y no lo pudimos identificar y actuar en consecuencia por no estar viendo cómo está cambiando nuestro negocio, pero cómo están cambiando nuestros riesgos. Entonces, estos dos virajes, cómo el negocio cambia y cómo la seguridad también está cambiando, tienen que ser del conocimiento de la función de seguridad para poder replantear su estrategia. Y finalmente, esto nos ha llevado a una nueva manera de pensar en cómo resolver la información debe visualizarse. Y nuestra propuesta es plantearnos la creación de valor como una política dentro de la función de seguridad. ¿Cómo yo creo valor en ese proceso que estoy evaluando? ¿Cómo yo creo valor minimizando este riesgo? Y que ese valor que estoy identificando allí me facilite además otra limitante que vimos en las líneas anteriores, que es cómo cuantifico, cómo yo me vendo hacia una organización y cómo yo justifico la inversión en seguridad. Bueno, porque efectivamente ya en el momento en que estoy viendo el valor que aporto, puedo de alguna manera, en algunos casos sí, en otros casos no tanto, darle precio a ese valor que estoy.